Buenos días, Iglesia Cristo Salva. Es maravilloso y hermoso poder estar un día más en la casa del Señor desde cada uno de nuestros hogares. Te damos la bienvenida a nuestro servicio en casa. Deseamos de todo corazón que puedas regocijarte hoy junto a tu familia allí en la presencia de nuestro Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 150: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Y cierra este hermoso salmo diciendo: todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que tú que estás allí en tu casa, puedes dar gracias a Dios por un día más de su misericordia y adorarle porque Él ha sido bueno. Deleitémonos a través de las alabanzas a Dios en esta mañana. Dios te bendiga. Dios le bendiga, amada iglesia. Para mí, y sé que para usted, es un gran gozo y privilegio adorar y glorificar el nombre de Dios desde nuestros hogares. Así que le invito a que leamos la Biblia en el Salmo 96, que dice así: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Ahora vamos a adorar y glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Cántale conmigo! Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Nadie se compara a ti, Señor. Y no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el Te adoramos a ti, Señor. Eres el Rey infinito, el Rey infinito es tu Señor, mi Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es la gloria, Señor, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Gracias, Señor. Qué hermoso es poder adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, deleitarnos con esas hermosas alabanzas que nos llevan ante su presencia en adoración. Continuaremos ahora con el mensaje de la palabra de Dios. Hoy es la continuación del mensaje El verdadero amor. La segunda parte que la trae nuestro pastor general Orlando Pérez. Deseamos de todo corazón que esta palabra sea de bendición para tu vida y tu familia. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos aquí transmitiendo esta palabra de Dios para todos los siervos del Señor, principalmente mis ovejas de la Iglesia Cristo Salva en cualquier lugar, y también para todo aquel que tenga hambre y sed de la palabra de Dios. Vamos a dar la segunda parte de este mensaje
de este tema, que su título es El verdadero amor. Haciendo un pequeño recuento, tenemos que la base principal está en 1 Corintios 13. La primera parte dijimos que Dios es amor y mostró su amor para con nosotros. Lo ratifica 1 de Juan 4:8, 1 de Juan 4:9, San Juan 3:16, 1 de Juan 4:10, y Dios mostró su amor para con nosotros, como lo dice Romanos 5:8. Y el Señor mismo, como Él con toda la autoridad moral mostró su amor, dio a su Hijo unigénito, Él nos coloca a nosotros para que cumplamos con el primer mandamiento de todos, el cual es el amar a Dios sobre todas las cosas. Y que amar a Dios es el primer mandamiento, y su significado es, en primer lugar, no hacer lo que a Dios no le agrada, pero también significa sí hacer aquello que sabemos que a Él le agrada, lo cual está revelado en su santa palabra, tal como lo establece Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30, Lucas 10, 27. Ahora, el punto es cómo demostramos el amor hacia Dios. En primer lugar, demostramos el amor hacia Dios guardando su palabra. Lo dijo el salmista David. Y guardar su palabra significa poner en práctica sus mandamientos, cumplir sus estatutos y decretos, obedecer sus ordenanzas, observar sus enseñanzas, aplicar sus instrucciones, aceptar sus correcciones y velar para no olvidar sus justos juicios. Todo este es el significado de guardar la palabra del Señor. Demostramos nuestro amor hacia Dios cuando somos sanos en la fe, en la doctrina, y ese punto lo venimos desarrollando. Pablo se lo escribió a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 12. Se lo advirtió a Timoteo en 1 Timoteo 4, 1 al 6. Pedro hizo la advertencia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y quedamos aquí en esta parte, donde Pedro nuevamente, en 2 de Pedro, y aquí comenzamos ya la segunda parte del mensaje, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjese que Pedro escribe hace aproximadamente 2000 años, y parece que escribió esta semana este epístola, porque cuando nosotros hacemos un análisis contemporáneo de lo que está sucediendo hoy en el pueblo del Señor, así está sucediendo, o así eso que profetizó Pedro está sucediendo en la actualidad, porque como hubo falsos profetas entre el pueblo, Pedro dijo: habrá entre vosotros falsos maestros. Bueno, de eso hay demasiados falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hay herejías que se meten así solapadamente, disfrazadas de pedagogía, disfrazadas de psicología, pero son herejías destructoras. Por lo menos hacerle carta a los muertos. Así que si tu papá murió pero te maltrató mucho y tú no lo perdonaste, hazle una carta. Es una herejía que se mete encubiertamente y pareciera que te tocan el sentimiento y lloras porque, oye, le voy a escribir una carta a mi papá perdonándolo. Inclusive algunos han llegado al extremo de decir: perdona a Dios, es necesario que tú perdones a Dios. Imagínese usted. Otra serie de falsas herejías
y falsas enseñanzas. Dice, aún negarán al Señor que los rescató. O sea, como invalidando el sacrificio de Jesucristo en la cruz, invalidando su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Y dice otra característica allí, y muchos seguirán sus disoluciones. Por eso es que no nos extrañamos si esas iglesias son iglesias de miles y miles de personas que gritan eufóricamente, que se sienten cuando escuchan palabras como esta, bendecidos, prosperados y en victoria. Es lo que dice aquí Pedro. Dice, con palabras fingidas, dice, por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Es decir, palabras bonitas, palabras bien arregladas, un buen raite, un buen ambiente, una buena decoración. Entonces, esto que habló Pedro se está cumpliendo en la actualidad. Por eso es que es importante que nosotros nos volvamos a la palabra de Dios, volvamos a la sana doctrina, porque esa es una de las formas de demostrar nuestro amor a Dios, andando en la verdad. Por esto es que dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, quizás nos veamos hoy pomposos, súper victoriosos, como que porque tienen jets privados, porque tienen canales de televisión. Entonces la gente dice, oye, esto sí, mira, Dios está con él, mira cómo tiene dinero. No se deje llevar por eso, hermano, despierte. Hay que volver a la sana doctrina. Alabado sea Dios. Seguimos adelante. Pedro, otra vez, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, nos dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Fíjense, el entendimiento puede estar limpio, pero el entendimiento se puede dormir. Por eso es que dice despierto con exhortación. Es importante, cualquier ministro que me esté escuchando, exhorte con toda paciencia y doctrina. Como le dijo Pablo a Timoteo, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, y muchos con comezón de oír van a prestarle atención. Entonces Pedro dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro está hablando de los apóstoles originarios que tenían la autoridad, no todos, pero algunos, el Señor le dio la autoridad de escribir su santa palabra, entre los cuales está Pedro, entre los cuales está Juan, entre los cuales está Pablo, y es reconocida la autoridad de Pablo escribiendo la sana doctrina. No está hablando de los profetas y apóstoles modernos, que ellos piensan que tienen tal autoridad para cambiar las reglas y establecer normas distintas a las que están en la palabra del Señor. Así que no nos dejemos mover, aunque usted vea que haga milagros, aunque hagan señales. La gente se está dejando llevar por las señales, por los milagros, y no le está prestando atención a la sana doctrina. Así que es tiempo de que se despierte nuestro limpio entendimiento. San Juan, en su segunda epístola, que fue muy corta, pero también nos habla sobre la sana doctrina, y nos dice en el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina. Fíjese, la doctrina de Cristo es para perseverar. Usted puede cambiar el color del templo, puede cambiar las sillas, eliminar las bancas y colocar las sillas, puede colocar cortinas, puede colocar pantallas. Todas esas cosas usted las puede cambiar en el templo. Puede colocar el piso, en vez de madera, colocarle alfombra o colocarle porcelana. Todas esas cosas puede cambiar, pero lo único que usted no puede cambiar es la doctrina. Ningún ministro sobre la tierra está autorizado para cambiar la doctrina que está revelada en la santa palabra del Señor. Esa palabra inspirada, como se lo dijo Pablo a Timoteo, que es útil para enseñar, para corregir,
para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Juan dice: cualquiera que se extravía, cualquiera, llámese apóstol, llámese profeta, llámese evangelista, llámese pastor, llámese maestro, no importa quién sea, así haya sido una persona de una larga trayectoria, de muchísimos años en el evangelio, un gran ministro, pero si se extravía de la doctrina y no persevera en ella. Por esto Juan dice: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Fíjese lo delicado de esto. Dice que el que se extravía no tiene a Dios, aun cuando diga que cree en Dios, aun cuando cante canciones mencionando a Dios, pero si no persevera en la doctrina no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. No nos confundamos. Hay que perseverar en la doctrina. Hay mucha gente que le da más importancia hoy día a los gritos, a las danzas, a las canciones, a los milagros. Le dan mucha importancia a eso. Y pocos le dan importancia a la doctrina. Por eso es que Dios mandó esta pandemia. Mandó esta pandemia para que la gente por lo menos supiera que la Biblia tiene 66 libros y que tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento. Para que la gente volviera a la palabra, para que los padres de familia, las madres de familia enseñen a los niños en sus casas. Y usted, que a lo mejor asistía a una de estas congregaciones muy numerosas, donde se le da, oye, todo es luces, colores, gritos, danzas, música, milagros aparentemente, milagros, y poca importancia a la enseñanza de la palabra de Dios. Por el contrario, palabras fingidas de hombre, profecías de hombre, profecías fingidas de hombre, profetas mentirosos parados en los altares, a pastores mentirosos, apóstoles mentirosos, y nadie analiza sus mentiras, porque precisamente no hay doctrina. Hay que volver a la sana doctrina, hay que escudriñar las escrituras, como dijo Jesús: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Seguimos leyendo San Juan, segunda epístola de Juan, versículos 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Recibirlo en casa puede ser escuchándolos online o escuchándolos por la televisión, porque muchos de estos falsos profetas y falsos maestros entran a nuestros hogares por la televisión, aun cuando se diga no es una televisión cristiana. Todo eso hay que analizarlo. Una radio cristiana, una revista cristiana, un canal de YouTube, online. Eso puede ser recibirlo en casa, por televisión, o recibirlos literalmente bajo tu techo, o montarlos en el altar de tu iglesia. Escúchame, pastor, no te dejes embelezar, ni dormir, ni intimidar tampoco por los falsos apóstoles, por los falsos profetas, los falsos evangelistas, los falsos maestros. Defiende tu doctrina que el Señor te dio. No importa que tú seas pastor de una iglesia pequeña, eso no importa. Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces no te desenfrenes en crecer. No importa que tengas que vender la doctrina, no. Si Dios te tiene para que seas un ministro de decenas, sé un ministro de decenas, pero con sana doctrina. Si Dios te tiene a ti para ser un ministro de centenas, sé un ministro de centenas, pero con sana doctrina. Y si Dios te tiene a ti para ser un ministro de miles, sé un ministro de miles, pero con sana doctrina. Y si te tiene para ser un ministro de millones, sé un ministro de millones, pero con sana doctrina. No vendas la doctrina por nada. Judas escribió también sobre este punto. Judas
versículo 3 nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fijémonos, Judas utiliza una palabra que es fuerte, utiliza la palabra contender. Y contender es luchar. Contender es enfrentamiento. Eso es una contienda, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Pero ¿cómo debe ser ese enfrentamiento? Por la doctrina. Porque cuando Judas dice por la fe que ha sido una vez dada a los santos, la fe que ha sido una vez dada es la doctrina que viene hablando Juan, la doctrina que le habló Pablo a Timoteo, la doctrina que escribió Pedro, la sana doctrina, la doctrina de Cristo que está revelada en la palabra del Señor, la palabra profética más segura que habló Pedro. Y continúa en el versículo 4 Judas y dice: porque algunos hombres, fíjese que los llama hombres, porque el que se extravía de la doctrina de Cristo, el Señor no le da ese honor de llamarlo ministro. No le da ese honor de llamarlo ministro. Judas dice: algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, se solapan, como le escribe Pablo a los Corintios, y hablando de los falsos ministros, y dice: y esto no es maravilla, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces Judas dice: han entrado encubiertamente, es decir, solapados, con apariencia de piedad, usando el nombre de Dios, de repente usando la misma Biblia, las mismas canciones. Pero, dice Judas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay que contender por la fe con esas personas. No hay que dejarse arrastrar. Hay que predicar, pastores, sin miedo y sin temor. Hay que hablar de la sana doctrina de Jesucristo. Cuando Judas dice por la fe que ha sido una vez dada a los santos, la fe que ha sido una vez dada a los santos es la doctrina de Jesucristo y su bendito evangelio. Ninguno está autorizado para echar otro fundamento del que ya esté establecido, tal y como lo advierte Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 al 13, y dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y concluyo con esto, y bueno, este mensaje seguirá posteriormente, vendrá la tercera parte, pero hay que darlo completo. Pero voy a concluir con esto. ¿Qué significa todo esto que dice Pablo? Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, esto representa la enseñanza que cada edificador, es decir, cada maestro de la palabra hecha sobre el fundamento que es Cristo. Cada quien es responsable de enseñar conforme a la doctrina revelada en la palabra de Dios. Cada quien responderá delante del fuego abrasador que es Dios, fuego consumidor, como lo dice Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole
con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que Dios le bendiga y oremos para que el Señor nos dé entendimiento. Padre, en el nombre de Jesucristo, te adoramos y te bendecimos. Gracias por esta palabra que ha sido expuesta. Te rogamos, Señor, que nos des entendimiento de ella y que la podamos compartir en la casa y que la podamos vivir. En el nombre de Jesucristo, amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Qué hermoso es poder ser instruidos a través de ella. Esa palabra hermosa que edifica nuestras vidas. Deseamos de todo corazón que haya sido impactado por el poder de Dios a través de su palabra. Es hermoso que Dios nos haya permitido este tiempo de adoración, de exaltación, de recibir su palabra desde casa. Así que te extendemos nuevamente la invitación para el próximo domingo, para que continuemos desde nuestros hogares exaltando al Rey que vive por los siglos de los siglos. Dios te bendiga.